La historia de dos amigas, marcada por la desdicha y el arte, nos demuestra que podemos tenerlo todo y de un día para el otro lo perdemos para siempre. Hoy les presento Soulmate 2023. La historia comienza con alguien pintando un ojo. Luego escuchamos como una mujer conduce hasta una sala a nuestra protagonista llamada Han-So-Mi. La muchacha se encuentra con un retrato hiperrealista de cuando era adolescente, que según la mujer, que resulta ser una curadora, encontraron en la bodega de la galería y quieren contactarse con la artista que lo pintó, que casualmente era una amiga de la infancia de So-Mi. Ella le explica que no fueron realmente amigas, pero la curadora le comenta que buscando información del artista encontró un blog donde se habla de todo lo que vivió So-Mi junto a la artista desconocida, que por cierto se llama Go Ha-yoon. So-Mi logra librarse de la curadora sin antes intercambiar palabras con un viejo conocido que llega al lugar, llamado Han Si-woo. Él le pregunta por Ha-yoon, pero So-Mi le comenta que hace tiempo no habla con ella. Más tarde, intrigada por el blog, lo busca y comienza a leer las memorias de su amiga. Es así como nos vamos al verano de 1998, donde una pequeña y muy creativa Ha-yoon conoce a So-Mi. Esta última provenía de Seúl con su madre. Ella no dijo mucho, solo su nombre, y cuando su profesor la mandó a sentarse junto a Ha-yoon, decidió escaparse de la escuela. Al rato, Ha-yoon la encontró en un sitio alto a donde no se atrevió a subir debido a su temor por las alturas. De camino a sus casas, las chicas hablaron sobre sus nombres. So-Mi se percató que el nombre de Ha-yoon significa verano suave y Ha-yoon que el de So-Mi significa sonreír. Pero So-Mi le explica que todo su nombre significa no sonreír, por lo que cotidianamente no sonríe. Una inesperada lluvia empapa a las niñas, por lo que deben bañarse. Por cierto, llegan con un lindo gatito a la casa de Ha-yoon. Luego de compartir una cálida y regular cena familiar, So-Mi debe volver con su madre, pero como ninguna se lleva bien con la otra, la pequeña se escapa y regresa a la casa de Ha-yoon. Allí todo es diferente, y este lugar se convierte en su nueva casa cuando su madre deja la ciudad. Durante una agradable tarde en la que Ha-yoon dibujaba a su gatito, que lo bautizan Onma, So-Mi se percata que su amiga tiene talento. Luego de compartir sus ideas y dibujos, Ha-yoon comprende que se puede dibujar los sentimientos. El tiempo pasa y el par de amigas continúan compartiendo mucho tiempo juntas, tanto que Ha-yoon miente para salir antes de la escuela y pasar el rato con So-Mi. El dúo de amigas, como casi siempre, comete travesuras como no pagar por la perforación de la oreja de Ha-yoon y escaparse del dueño de la tienda en la moto de So-Mi. Luego de tener que correr varias manzanas, cenan con la familia de Ha-yoon y duermen en el hotel donde trabaja So-Mi. Antes de dormir, las chicas conversan sobre una cantante que le gusta a So-Mi, que murió a la edad de 27 años. Recuerden este dato para más adelante. So-Mi le explica que con la cantante muerta se generó un gran negocio. Hablar de este tema le da curiosidad a Ha-yoon sobre su futuro, y su amiga le pide que viva por las dos hasta los 100 años. A la mañana siguiente, So-Mi le enseña a su amiga todo lo que le preparó. Ella le da una torta y un regalo de cumpleaños, un par de aros. Ahora Ha-yoon comprende por qué So-Mi quería que se perforara la oreja el día anterior. Ellas hablan del sueño de viajar por el mundo. So-Mi tiene un gran plan y quiere que su amiga la acompañe, pero Ha-yoon sabe que debe seguir una carrera. Bromeando sobre quién cuida a quién, So-Mi descubre que a su amiga le gusta un chico de la escuela. Esto desencadena que visite a un tal Han Si-woo, un joven bastante alto que tiene buen gusto musical y que no se siente intimidado por So-Mi cuando ella le advierte que no juegue con su amiga. Por cierto, no le dice su nombre, solo le menciona el nombre de la cantante fallecida. Al otro día, varias chicas y chicos, entre ellos Shin-woo y Ha-yoon, se reúnen para tratar de emparejarse con alguien, con un sistema llamado Go Stop. Inesperadamente, Shin-woo elige a Ha-yoon. Como So-Mi sabía que su amiga estaría en la reunión, trata de hablar con ella, pero Ha-yoon no le responde, ya que está tomando helado con su crush. Ellos hablan del talento que tiene Ha-yoon para pintar y saber qué es lo que siente por la otra persona. Por pedido de la muchacha, Shin-woo pasa toda la tarde posando para ella y, como si fuese poco, le saca una fotografía. Cuando Ha-yoon termina el retrato, comprende que realmente le gusta a Ji-woo. Por unos segundos nos vamos al presente. Desde ya les digo que varias veces iremos de pasado a presente. Esta vez So-Mi acomoda los dibujos de su hija y lee otro artículo del blog. Ella se detiene en un recuerdo del 2004, donde las dos personas que Ha-yoon amaba se conocieron.
En realidad, ella no sabía que Somi ya había hablado con Jinwoo. Como Somi lo hizo en el pasado, habla de su amiga y le remarca que ella tiene un lunar en su mejilla, algo que el muchacho nunca se percató. Por cierto, le demuestra su talento de bartender y le prepara un trago bastante fuerte para el paladar de Jinwoo. Al rato, Ha-yoon ve cómo su amiga la pasa genial con la banda que toca en el lugar y le menciona a su crush que a veces tiene envidia de lo libre que es Somi. Tiempo después, las amigas junto a Jinwoo van a la playa y visitan una misteriosa cueva, donde pasa lo que cambia para siempre la vida de las chicas. Jinwoo acompaña a Somi hasta el interior de la cueva, dejando a Ha-yoon atrás, y si que esta última los vea, besa a Somi. Por cierto, Jinwoo le habla de su colgante especial que lo mantiene con vida, y Ha-yoon le toma la foto que luego sirve de inspiración para el retrato que Somi encontró en el presente. Luego del incómodo momento, por esos imprevistos de la vida, las chicas se separan y Ha-yoon por primera vez ve avanzar a su amiga, lo que le produce cierto malestar, ya que nunca la había visto de espalda hasta ese momento. De un día para el otro, Somi decide dejar la ciudad. Por cierto, ellas vivían en Jeju. Ella le promete a Ha-yoon que volverá pronto a visitarla. Y es así como por primera vez Ha-yoon se separa de Somi. Ella sabe que no puede prohibirle nada, ya que Somi quiere seguir su sueño. Como si fuese poco, debe cargar con la angustia que le provocó ver el colgante de su crush en el cuello de su amiga. Más adelante descubriremos por qué Somi tiene el dichoso colgante. Ha-yoon, mirando el mar, reflexiona que ahora la sombra no podrá brillar sin su sol. En el presente, Somi se acuesta junto a su hija y continúa viendo el blog. Esta vez lee el contenido de una carta que ella le escribió a Ha-yoon. Luego de su partida, se asentó en una casa familiar para ella y consiguió varios trabajos. Además, tomó clases de dibujo. Por su lado, y como se esperaba para Ha-yoon, su camino para ser profesora comienza, uno que nunca eligió pero decidió aceptarlo para enorgullecer a su familia. Mientras Ha-yoon entraba a la universidad, su amiga le mentía que viajó por muchas ciudades europeas. Durante sus 20, Ha-yoon debe despedirse de otro ser querido, esta vez de Jinwoo, ya que él quiere especializarse en medicina en Seúl. Mientras tanto, Somi continuó trabajando para sobrevivir, reprochándose que no visitó a su amiga cuando entró a la universidad. A medida que su talento por la pintura mejoraba y pasaba largas horas trabajando, tuvo que afrontar un difícil momento sola, ya que tuvo que despedir a su madre. Ella siente un gran vacío al no tener a su amiga al lado. Por esta razón, decide volver a la isla, el mismo día que Jinwoo la deja. Como en el pasado, toda la familia se reúne y Somi les miente que viajó por muchos países, hasta le entrega regalos de los sitios que supuestamente visitó. Por unos días reviven los buenos tiempos, tomándose fotos, bailando y riendo como el gran dúo que eran. Ellas podrían haber terminado muy bien su salida, pero el colgante de Jinwoo corrompe el gran momento. Una vez más, como en el pasado, Ha-yoon siente envidia de lo libre que es su amiga, ya que para tener un vino gratis, Somi se convierte en la bartender de unos empresarios. Esto provoca una nueva discusión, donde Ha-yoon le reprocha porque no quiere gastar dinero con ella y su partida de la isla. Bastante alterada, Somi le recrimina su falsa tristeza el día en el que ella se fue de la ciudad. Como si fuesen enemigas, le dice a Ha-yoon que realmente ella estaba feliz que dejaba la isla. Más tarde, por segunda vez, abandona a su amiga. Ahora la historia se traslada al 2012, un difícil año para Somi, ya que ella consigue un buen trabajo, pero lo pierde todo cuando su pareja se suicida, ya que el dinero que le dio lo mal invirtió, llevándolo a la bancarrota. Justo ese mismo día, Jinwoo apareció en su vida, por lo que debió cuidar de la amiga de su novia. Por cierto, Ha-yoon trabajaba en una escuela de la ciudad. Como Somi no tenía un lugar donde quedarse, Jinwoo la hospedó en su casa. Un día, inesperadamente, Ha-yoon los vio llegando al departamento del muchacho. Somi quiso explicarle qué hacía allí, pero como estaba borracha, termina en el baño. Momento en el que su amiga la moja con la regadera y vuelve a reprocharle todo lo que sucedió entre ellas. Por cierto, como ella pensó que Somi quería estar con su novio, le remarca que nunca nadie la amará tanto como ella. Por unos segundos vemos lo que realmente pasó en la cueva. Él no llegó a besarla, ya que Somi lo mordió, y como él le había comentado sobre lo especial que era su colgante, se lo robó para poder vivir por mucho tiempo. En el presente, la pequeña limpia una lágrima de su madre y corta una llamada de Jinwoo. Por medio de este último, volvemos al pasado, exactamente un mes después de que Ha-yoon encontró a su novio llevando a su amiga a su departamento. Luego de darle su tiempo, Jinwoo decide oficializar su amor por Ha-yoon
por lo que se comprometen y él se muda a la isla. Es así como comienzan a convivir y pasar más tiempo juntos, aunque él quiere volver a Seúl cuando su primer hijo nazca para tener un futuro mejor. Pero Ha-yoon no está del todo segura con el plan de su pareja, que por cierto le comenta que no debería jamás pensar en dejar su profesión por la pintura y que más bien piense en esta última como un hobby. Posteriormente llega el momento de dar el sí. Y es aquí cuando Ha-yoon decide romper con todo lo que se le exigió y pensaba que era lo correcto. Primero deja plantado a su novio y se fuga por aproximadamente un mes, hasta que un día aparece a aclarar su futuro. Antes de dejar la isla, habla con su madre y la señora le pide que viva su vida a su manera. ¿Y recuerdan que temía las alturas? Bueno, Ha-yoon afronta su miedo y viaja en avión. Es más, decide quedarse en la antigua casa de Somi. Decidida a vivir un nuevo estilo de vida, retoma su pasión por la pintura y se adueña de la casa de su amiga. Ha-yoon al fin reconecta con sus sueños y decide volar para realizar el viaje que tanto quería Somi que hagan juntas. Esta vez cambiaron los roles. Somi vive como Ha-yoon vivía y Ha-yoon vivirá como Somi vivía. Esto debido a que Somi había conseguido un trabajo de oficinista. En el presente, Shin-woo visita a Somi para saber del paradero de su ex, pero la muchacha no le puede decir dónde está ya que perdió contacto con ella. Solo le confiesa que su hija en realidad es la hija de su amiga, ya que resulta que luego de viajar por mucho tiempo, Ha-yoon volvió a los brazos de su amiga, esta vez embarazada. Ellas dejan todos sus conflictos en el pasado y hacen las paces, y luego de mucho tiempo Ha-yoon le revela que siempre supo qué pasó en la cueva. Es más, ella le confiesa que le tenía mucho odio cuando la dejó por primera vez, pero no es la única, ya que Somi también se lo confiesa. Lejos de enojarse, ellas saben que lo han dejado todo claro. Tiempo después, la pequeña nació y Somi pensaba criarla junto a su amiga, pero Ha-yoon toma una decisión drástica: continuar con su viaje, aferrándose a lo último que Somi le dijo, que ella debería hacer lo que quisiera después de que nazca la bebé, ya que sabía que salió de la isla para ser libre. Somi trata de persuadirla, pero Ha-yoon se aleja dejándole a su pequeña. Y es así como su historia finaliza para siempre. Wow, ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo dejarle a su hija? ¿Qué madre lo haría? Eso diría si fuese que la historia de Ha-yoon terminara así. Lo que realmente sucedió es mucho más cruel. Resulta que Ha-yoon murió luego de dar a luz a su hija. ¿Y recuerdan el detalle de los 27 años? Bueno, la mejor amiga de Somi murió a los 27 años de edad, dejándole el fruto de su amor con Shin-woo. Por cierto, la pequeña se llama Han Ha-yoon. Como sabiendo que moriría, Ha-yoon le deja un sencillo pero cálido mensaje a su amiga. Le agradece por el tiempo que pasaron juntas. Luego de su muerte, habló con la madre de su amiga, que le mencionó el lugar donde pasó realmente sus últimos días, pintando y cuidando de su bebé. En el lugar, Somi encontró el blog, los dibujos y el retrato que su amiga había comenzado. Y recuerdan que Ha-yoon iba a vivir la vida de su amiga. Bueno, eso nunca pasó. Siempre fue Somi. Ella cuidó de la pequeña Ha-yoon, terminó el blog y por último terminó el retrato. Y mientras terminaba su retrato, se sentía acompañada de su gran amiga. Y la historia de dos grandes amigas que pasaron por todo lo que una amistad puede tener finaliza con Somi llegando a la exposición de todas las pinturas que su amiga pintó. Por cierto, le promete a la curadora que habrá más contenido de su amiga, ya que quiere dibujar un gran retrato de Ha-yoon, esta vez uno que no contenga los sentimientos de su amiga. En los últimos minutos vemos a Ha-yoon siendo libre en uno de los tantos lugares que soñaba visitar. Y este fue el resumen de Soulmate 2023. ¿Qué les ha parecido esta historia? A mí me dejó sorprendido. En ciertas partes ha sido bastante lenta y cansadora, pero después de la mitad vas comprendiendo por qué se dio cada cosa como se dio. En fin, siento que es una historia para tenerla en el cajón de momentos depres mirando dramas. Pero bueno, no quiero hacer más largo este video. Espero su calificación en los comentarios. Si yo